Muy buenas traders, bienvenidos un día más a un análisis del euro dólar. Si esta semana queréis saber cuáles son las principales noticias, cómo van a afectar los datos de inflación de Alemania, los datos de inflación de Estados Unidos, qué es lo que va a decir Powell mañana, bien, este vídeo os interesa. También deciros, como siempre, que podéis seguirme en mi canal de YouTube, en mi canal de TradingView y, por supuesto, en mi canal de Telegram, que lo tenéis en la descripción de este vídeo. Así que dicho esto, comenzamos. Bien, como os decía, esta semana vendrá marcado principalmente por los datos de inflación, porque los datos la semana pasada, pues, fueron bastante escasos. De hecho, la semana pasada fue una semana prácticamente tranquila, aunque, bueno, el riesgo geopolítico, pues ya habéis visto que provocó grandes movimientos en los mercados. Pero, ¿qué es lo que nos cabe esperar esta semana? ¿En el calendario? Pues bueno, pues en el calendario tenemos las noticias a partir de mañana, así que día hoy lunes viene a ser como lo que podríamos decir habitualmente, recogemos lo que hemos sembrado durante este fin de semana, así que no le deberíamos de prestar demasiada atención en el euro dólar. De hecho, en el euro dólar, como podréis comprobar, prácticamente pues lo que hemos tenido es un vaivén respecto al movimiento que tuvimos el viernes, una devolución de la vela que nos lleva a máximos de los últimos meses, prácticamente situándonos en lo que viene siendo la matriz del 1,079. Ya veremos cómo se puede comportar más adelante cuando hagamos análisis técnico este movimiento. Bueno, lo primero de todo, martes, ¿qué tenemos? Noticias del IPC de Alemania, inflación de Alemania, que la previsión es que aumente en términos mensuales. También, por otro lado, tenemos a primera hora el IPP mensual, es decir, la publicación por parte de Estados Unidos de, digamos, ¿no?, la inflación del productor, que también se espera que sea mayor. Fijaros que Alemania, que podríamos decir que sirve como termómetro de Europa, va con inflación al alza y también Estados Unidos, la inflación del productor va al alza. Por lo tanto, las declaraciones de Powell ese mismo martes, que además serán prácticamente a la apertura de Estados Unidos un par de horas después, pues ¿qué es lo que vamos a tener? Pues lo que vamos a tener seguramente serán unas declaraciones nada halagüeñas para aquellos que esperan bajadas de tipos de interés en prácticamente unas semanas cuando empiece el mes de junio. Yo creo que está totalmente descartado y eso pues yo creo que hará que se vaya al alza, por supuesto, el dólar. Por lo tanto, veremos en todo caso si con esas noticias por parte de Europa vemos cómo termina de chocar en esta zona de aquí para luego durante la sesión americana ver correcciones. Esto, por supuesto, también depende, por supuesto, vuelvo a decirlo, me marca la cacofonía, pero en este caso es el por supuesto si se dan los datos que tienen que darse. Si la inflación de Alemania es menor o si la inflación del productor en Estados Unidos es menor, el resultado cambia de manera contraria. Es decir, si los datos de inflación en Estados Unidos son menores de lo esperado, el dólar se debilitaría porque se podrían adelantar o se podría especular con que Powell tuviera un discurso más light. Por lo tanto, estados atentos a ese dato que importa muchísimo. También el miércoles pues tenemos y seguimos con los datos de inflación. Tenemos datos de inflación, en este caso, inflación general de Estados Unidos e inflación también subyacente. En este caso, la inflación subyacente en Estados Unidos caería una décima, mientras que también en la inflación general seguiría plana en 0,4. ¿Qué es lo que vemos? Pues que realmente la inflación en términos generales va bajando en lo que viene siendo la inflación subyacente, pero se mantiene por el aumento o el mantenimiento de precios de las materias primas y de la energía. Esto, pues bueno, pues esto puede ser incluso hasta un aliciente para que Powell incluso pudiera tener mañana martes un discurso mixto, un discurso poco claro. Así que, bueno, en función también, si queréis dejar pasar el día de mañana martes, por si acaso, para ver cómo reaccionan los mercados el miércoles, incluso también podría ser una muy buena opción. ¿Por qué? Pues porque si tiene un discurso mixto, nos podría de cierta manera deslizar que los datos del miércoles pueden ser positivos y por lo tanto facilitarían la baja de tipos de interés. Ya veis que todo va siempre en la misma dirección. Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Ventas minoristas en Estados Unidos dentro de un margen y ventas minoristas subyacentes que también siguen en positivo. Por lo tanto, el consumo en Estados Unidos por parte de los minoristas va como un tiro. Luego, el jueves tenemos peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos totalmente planas, es decir,
dentro de un orden, y luego índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. En este caso, pues se reduciría a la mitad, pero seguiría dentro del terreno de los datos positivos. 7,7, 15,15. Bueno, estamos viendo un retroceso en los PMIs industriales en Estados Unidos en general, por lo tanto, el índice manufacturero de Filadelfia no sería distinto. Y ya el viernes iríamos a la joya de la corona del euro, iríamos al dato de IPC en la zona euro. Cuidado, la previsión es que se mantenga igual, 2,4 versus 2,4, pero tenemos que tener en cuenta que si el IPC en Alemania aumenta, podríamos incluso ver peligrar este dato y verlo ir al alza. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si el dato se mantiene en 2,4, seguiría dentro de lo normal, seguiría, pues por supuesto, dentro de lo razonable, y esto pues haría que el euro en cierta manera se debilitase. ¿Por qué? Porque sigue ahí la expectativa de bajada de tipos de interés en tan solo unas pocas semanas. De salir peor de lo esperado, podría haber un ligero repunte del euro al alza. Como es viernes, yo pues ya os digo que adelantaré, haré un análisis previo, por lo tanto tendréis la última hora y un análisis, por supuesto, actualizado. En este caso, pues, ¿qué es lo que queda claro del análisis fundamental? Lo que queda claro es que en este caso tenemos un dólar que tiene toda la pinta de que esta semana pues debería de ir al alza si se dan los datos de inflación como se tienen que dar, y por supuesto un euro o estable o a la baja. Esto provoca pues una doble sensación, una sensación primero de desconfianza porque últimamente los análisis fallan bastante respecto a los datos de previsión de IPC, y por otro lado pues una sensación de que el dólar, que parecía estar perdiendo terreno durante las últimas semanas debido a esa fragilidad que estamos teniendo en los datos macroeconómicos que pudieran adelantar los tipos de interés o esa bajada de tipos de interés, pues realmente se va a tener cobre esta semana. La inflación yo creo que lo va a decir todo, y en este caso incluso lo veremos prontísimo con el dato de inflación del productor, que pues puede presionar al alza el resto de inflaciones, es decir, la subyacente y el IPC general. Dicho esto, pues bueno, yo sería cauteloso incluso para operar el día de mañana martes a la espera de las palabras de Powell. Powell lo va a definir todo. ¿Por qué? Porque nos va a adelantar y nos va a dar muchas pistas. Os adelanto que también subiré un vídeo después de que Powell hable para que así podáis tener la mejor oportunidad de operar el miércoles, el jueves y el viernes. Así que ese es el primer comentario que os podría decir respecto al apartado fundamental. Pero ¿qué es lo que nos dice el apartado técnico? Pues fijaros, vamos a las bandas de Bollinger, nos vamos al RSI estocástico, nos vamos al MAC, y en este caso fijaros lo que nos encontramos. Oh, sorpresa, nos encontramos en zona de máximos, difícil de romper. Hemos tenido un cruce, segundo cruce en la zona superior. Ya sabéis que esto suele provocar correcciones, es algo habitual, y sobre todo si tenemos puntos de debilidad, y en este caso el MAC no tiene una tendencia excesivamente más positiva. Es decir, el MAC parece que ya ha ofrecido durante los últimos días todo lo que puede ofrecer. Por lo tanto, si el euro es estable o a la baja, el dólar es estable o al alza, y encima tenemos una sobrecompra tan clara del euro dólar, lo más probable es que esta semana veamos correcciones a la baja. ¿Hacia dónde creo que yo puedo ver, o en este caso hacia dónde podemos ver las correcciones del euro dólar? Pues bueno, pues teniendo en cuenta que hoy ha penetrado esta resistencia de manera tan importante, yo iría buscando mínimos de la semana anterior, y por lo tanto esta zona del 1,070, 1,072 puede ser una zona extraordinariamente positiva para cazar movimientos, por supuesto ahora mismo a la baja, y aquí posibles rebotes al alza después de que ocurra todo lo que tiene que ocurrir. Es decir, que lleguemos al viernes, que Europa publique sus datos de inflación y por lo tanto que ligeramente pueda recuperar el euro después de una caída del dólar. Esto es, por supuesto, si se dan las previsiones. Así que tendríamos una oportunidad de compra en esta zona y una oportunidad clarísima de venta en la zona que nos encontramos actualmente. Eso si operamos miércoles, jueves y viernes, no hay ninguna prisa. El mundo del trading va de ganar dinero porque, por lo general, el que tiene prisas suele perderlo todo. Así que, ya sabéis, mañana tenéis más análisis. Ya sabéis que podéis seguirme en YouTube, en Telegram, en TradingView, y nos vemos en próximos análisis. Un saludo y hasta la próxima.